Entonces, por favor, 7:20, vamos a comenzar deseando pues que Dios toque en esta tarde otra vez el corazón de los que escuchan. Vamos a dar comienzo al segundo día de seminario, segunda conferencia, y por favor les pido que estén atentos, los móviles apagados o en silencio y sobre todo pues la mente 100% concentrada, ¿vale? Vamos a orar juntos antes de empezar. Señor, Padre, acudimos a ti, Señor, nuevamente. Nuestras manos, como ves, vacías, no tenemos nada que ofrecer, nada más que nuestro corazón, entregarlo a ti, Señor, por gratitud y por amor. Cuando descubrimos y cuando escuchamos ese plan perfecto de salvación, ese plan de redención, el Señor Jesucristo tomando la cruz y derramando toda su sangre en aquel lugar, dando perdón de nuestros pecados y dándonos libertad, fue lo más hermoso, lo más glorioso, lo mejor que podíamos escuchar, por eso se llama Evangelio. Ahora, Señor, nosotros queremos compartir, Padre Santo, a aquellas personas que están a nuestro alcance, porque ese es el llamado que tenemos cada uno de los creyentes, aquellos que hemos sido renacidos, no por voluntad humana, no por voluntad de hombre, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de tu voluntad. Y de esta manera, Señor, llevar a cabo el reino de los cielos aquí en la tierra, para que todas aquellas almas que escuchan tu palabra puedan venir a esa nueva naturaleza, a ese nuevo nacimiento. Por eso, Padre, hoy te pedimos nuevamente que nos ayudes y sobre todo que tu Espíritu vuelva a obrar en este lugar y que toque los corazones de los que están escuchando. Porque durante estos días se va a predicar tu palabra, ese plan que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Y poco a poco, día tras día, iremos desgranando, Señor, esa palabra de vida, para que al final de todo el domingo tú puedas abrir el entendimiento de aquellos que han escuchado durante estos días con un corazón preparado, un corazón contrito y humillado, a cual tú no desprecias. También te pedimos, Padre, por las personas que estamos invitando y que no han venido hoy, y por los hermanos que no están entre nosotros, por trabajo o por otros quehaceres. Ayúdales, Señor, allá donde estén, y guárdales con tu mano poderosa. Y en este tiempo, Padre, queremos que tú obres nuevamente cada uno de estos corazones y ayúdanos a entender toda tu palabra. Dejamos todas las cosas en tus manos poderosas y oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vale, vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a la carta de los Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a comenzar aquí. Hebreos, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreos habla todo él de la fe, ¿vale? Pues si algún día quieren leer. Vamos a leer versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Cuando lo tengan, vamos a leer. Por favor, ellas no tienen Biblia, entonces tienen complicado buscar. Si alguien se puede poner con ellas para acompañar. Solo escuchar. Bueno. De todas maneras, aquí vamos a poner algunos versículos también. Pero sí, es bueno también para que puedan ver con sus ojos. Entonces, no pasa nada. Hebreos 11:6. Vamos a leer despacio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario... ¿Han merendado? ¿Han merendado? La siesta sí, pero la merienda no. Hay que leer fuerte, ¿vale? Fuerte. Venga, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, mucho mejor, claro que sí. Ayer estuvimos aprendiendo brevemente, porque ojalá tuviésemos muchas horas para explicar la palabra de Dios, pero estuvimos explicando de la vanidad de nuestra vida, ¿no? Esta vida transitoria que tiene... Yo no sé cómo ven ustedes la vida, pero yo la vida la veo como la veía Job, cargada de días y hastiada de sinsabores. Es una vida que venimos a este mundo llorando, ¿no? Porque cuando uno nace, yo no he visto a ningún bebé que venga sonriendo o riéndose, venimos llorando. La atravesamos también llorando y nos vamos de esta vida llorando.
es un valle de lágrimas. Y en ese periplo, en ese tránsito, primeros años en el colegio, aprendiendo a leer, a escribir, aprendiendo lengua, matemáticas, aprendiendo reglas sociales, después universidad, preparando el futuro, con un poco de suerte encontrando un trabajo en condiciones, con una suerte regular, un mal trabajo, mal pagado, mal remunerado y con mucho sudor. Pasamos así la mayoría del tiempo de nuestra vida hasta que ya parece que nos vamos a jubilar y todo tiene otro color, y es ahí cuando ya estamos jubilados y con una pensión, cuando empiezan los achaques, los dolores, las enfermedades y después la muerte. Entonces, a veces yo me pregunto, los hombres no somos del todo hombres, cuando digo hombres, hombres y mujeres, no somos demasiado inteligentes en el sentido de que nos aferramos demasiado a esta vida, cuando esta vida no tiene tanto a qué aferrarse. Si ustedes contasen los minutos o las horas que han sido felices, realmente llegaríamos a la conclusión de que son muy pocos. ¿Ustedes cuánto duermen al día? ¿8 horas? ¿Más o menos 8 horas al día? ¿Algunos 9, como yo, o 10? Resulta que un tercio del día nos lo pasamos durmiendo. Si ustedes saben de matemáticas, que creo que sí saben mucho de matemáticas, eso quiere decir que un tercio de nuestra vida estamos durmiendo. Un tercio de nuestra vida durmiendo. Y los otros tercios, pues trabajando, estudiando, enfermos, cuidando de la familia, de los hijos, de los padres. Así nos pasamos una vida muy efímera y desde luego muy costosa. Sin embargo, a pesar de ello, Dios ha preparado una vida eterna. Pero esa vida eterna hay que prepararse para ella. Por eso aquí les vuelvo a leer Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le esperan. Creo que ayer aprendimos que Dios existe, que esta vida no es todo y que Dios está al otro lado esperando a ver quién se ha preparado y quién no ha preparado. Y que Dios va a juzgar a todos los hombres según las obras que hayan hecho. Y que tenemos un tiempo específico en esta vida para prepararnos para la vida venidera. Y también aprendimos, brevemente, ¿no?, que Dios nos va a dar señales. Bueno, Dios nos va a dar, desde luego, su palabra, porque a Dios no se le puede ver, pues Dios es espíritu. Entonces Él nos va a dar lo más importante, su palabra, para que a través de ella nosotros podamos tener una relación personal con Él. Recuerden, no queremos ser religiosos, no somos religiosos, personas religiosas, sino queremos una relación personal con Dios. Porque eso de la religión, recuerden, la religión, la palabra traída del latín religare o religa, es decir, volver a unir, son invenciones de los hombres, por eso hay tantas, cada uno a su manera, cada uno su pensamiento, por eso hay tantas religiones. Pero lo que Dios quiere es tener una relación directa, íntima, estrecha, con cada uno de los hombres que Él ha creado a su imagen y semejanza. Por eso hacemos el seminario de la Biblia, para que ustedes conozcan verdaderamente a Dios. Porque si yo les pregunto cómo es Dios, yo creo que la mayoría no sabrían qué decirme. Me van a decir, bueno, que Dios es Dios. Claro, Dios es Dios, sí. Y Julián es Julián, claro. Pero, ¿qué detalles conoces tú de Dios? ¿Qué características tiene Dios? ¿Qué atributos tiene Dios? ¿Qué personalidad tiene Dios? ¿Sabrías decírmelo? Creo que ustedes me sabrían decir las características de sus esposas o sus esposos, ¿no? Sus manías, su color favorito, su comida favorita, qué le enfada y qué le alegra. Eso sí sabemos de los seres queridos que vivimos con ellos, pero de Dios no lo sabemos tan ciertamente. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Creemos en Dios? Sí. Pues hay que acercarse a Él, hay que buscarle a Él, y Él se dará a conocer a través de su palabra. Y eso es lo que debemos aprender también el día de hoy. Que Dios nos ha dejado la palabra para que no tengamos una fe ciega. ¿Saben por qué? Porque antes las religiones, bueno, y ahora incluso, las religiones te dicen que tú creas y punto. ¿Entienden esto? ¿Qué enseñan las religiones? Tú cree. ¿Pero por qué? No, hay que creer. Pero Dios no quiere que creamos a ciegas. Por eso Dios nos va a dar motivos para creer. Dios nos va a dar señales. Dios nos va a exponer su palabra para que veamos a través de ella lo que Él quiere, su voluntad. No quiere que tengamos una fe ciega, sino una fe que ve. Acerquémonos a Él confiadamente y Él se acercará a nosotros
para que demos el socorro en el momento oportuno. Vamos a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. Os voy a leer versículo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Les leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es un versículo muy importante. Igual que Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 1 comienza parecido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Esta palabra griega que significa logos o palabra. ¿Quién era? Es Cristo, ¿no? Cristo mismo. Dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hablando de Cristo Jesús. Jesucristo es conocido como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios hecho hombre. ¿Y por qué Dios se tuvo que hacer hombre? Muy sencillo, porque los hombres no se pueden hacer Dios. Los hombres no pueden ir a Dios. Por eso Dios, ¿qué hace? Viene a nosotros. ¿Qué se celebra en Navidad? ¿Qué celebran ustedes en Navidad? Nacimiento de Jesús, supuestamente, ¿no? Y todo el planeta entero está lleno de árboles, de luces, de regalos, y todos celebran con armonía, paz, el nacimiento de Jesús. Pero la mayoría de personas no saben, no entienden qué significa eso. Simplemente celebran por celebrar, porque nos gusta la comida de empresas, salir a pasear en esas noches tan bonitas, cenar y comer en familia, hacernos regalos, manifestar el amor. En esos días parece que el mundo es mucho más bonito. Bueno, realmente hay que entender lo que significa que Dios se hizo hombre, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El plan era este, que como el hombre no puede llegar a Dios, Dios tiene que bajar y solucionar el problema que tiene el hombre, para que el hombre pueda ir a Dios, porque Dios nos creó para eso. No para que vengamos a este mundo, suframos y después morimos, y como dice Eclesiastés 12, del polvo venimos y al polvo vamos, así. No. Dios tiene un plan mucho más precioso, mucho más glorioso para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta, como aprendíamos ayer, que tenemos un alma que es eterna, que mi alma no morirá, que mi cuerpo sí muere, pero mi alma no morirá jamás. Entonces deben aprender esto. Lo más importante de su vida es su alma. Y que tienen que trabajar por salvar su alma más que por comer su cuerpo, más que por cualquier otra cosa de esta vida. Y tienen mucha suerte de estar hoy aquí. Y espero que terminen de verlo hasta el domingo, porque verdaderamente lo que van a escuchar ustedes, muy poca gente lo escucha, desgraciadamente. Hay muchas iglesias cristianas. Bueno, la iglesia católica es cristiana, los testigos de Jehová son cristianos. Luego hay muchas iglesias cristianas evangélicas. Aquí alrededor tenemos como 4, ¿no? O sea, somos nosotros, hay otra, aquí en una cuadra prácticamente, en 3 calles hay 4. ¿Sí? Pero no sé lo que predicarán. Pero lo que predicamos nosotros sí lo sé. Y es la palabra viva y eficaz, cortante como espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo del ser, que discierne el alma y el espíritu. Esta es la palabra que necesitamos nosotros, que penetra cada uno de sus corazones. ¿Saben por qué? Porque sin esta palabra nosotros no podemos ir a Dios. Sin esta palabra nosotros no podemos ser hijos de Dios. Miren lo que dice el versículo 12, San Juan 1, 12. Esto quiero que lean conmigo, por favor. San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, versículo 13, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero que presten atención, por favor, lo que dice ese versículo,
Por eso es importante que tengan sus Biblias abiertas. Dice, mas a todos los que le recibieron a los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, creen en quién es Él. No creen en Él, sino creen quién es Él. No es lo mismo creer en Dios que creer en la obra que Dios ha hecho. ¿Entienden? Porque creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. El diablo no es ateo. Y dice aquí, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo leo este pasaje, fácilmente puedo llegar a la conclusión de que cuando venimos a este mundo, no somos hijos de Dios. Es difícil de entender, es difícil para algunos de aceptar. Pero todos nosotros cuando venimos a este mundo, no somos hijos de Dios. Por creación, alguno puede decir, sí, somos hijos de Dios, sí, hasta las cucarachas. ¿Porque Dios creó las cucarachas? Sí, a las moscas y a los gusanos. Pero las moscas y los gusanos y las cucarachas no son hijos de Dios. Y aquí dice que Dios le da potestad de ser hechos hijos de Dios, no a todo el mundo, sino a los que creen en su nombre. Y luego el versículo 13 dice algo también muy importante. Hablando de los hijos de Dios, dice, ¿los cuales qué? Los hijos de Dios no son engendrados de sangre, es decir, no vienen de la barriga de una madre, ni de voluntad de la carne. Yo quiero ser hijo de Dios. ¿Así? Tú puedes ir por la calle y, yo quiero ser hijo de Pedro Sánchez. ¿Así? No puedes, ¿no? No es tu voluntad. Ni de voluntad de varón. Un pastor, un predicador, un cura, un sacerdote, un religioso te pone las manos y te dice, ahora tú eres hijo de Dios. Ora conmigo, Señor, Señor, yo te recibo, en el nombre de Cristo, Jesús, Jesús, amén, amén. ¿Eso es así? Has hecho lo más parecido a lo que hace un loro. ¿Ustedes saben los loros? Hay loros que hablan, ¿no? Pasas a la casa y te dicen, hola, hola, así loro, ¿no? Pero el loro ¿sabe qué está diciendo? No, el loro está repitiendo sonidos que ha escuchado en la casa, pero no sabe lo que está diciendo el loro. Hay algunos que repiten oraciones o repiten frases, pero es eso, voz hueca, no sirve para nada. Entonces nosotros necesitamos verdaderamente una fe que salva, no una fe muerta. Aquí es una ilustración de esto de San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. No somos engendrados hijos de Dios por voluntad de un hombre que nos imponga las manos. No somos engendrados por voluntad de que mi padre es pastor o así. No. Somos engendrados por la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios hace nacer a sus hijos? De esta manera. Lean conmigo, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Aquí la tenemos, en la pantalla, si no busquen. Primera de Pedro 1, 23. Se pueden apuntar y luego en casa hacen como los de Berea. ¿Saben lo que hacían los de Berea? En Hechos 17 dice que ellos luego iban a casa y miraban la Biblia a ver si lo que decía Pablo era verdad. Pues ustedes apunten y luego en casa miren si lo que decimos es verdad. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Muy claro. ¿Cómo podemos nosotros ir al cielo? Tenemos que nacer de nuevo. Eso le dijo el Señor Jesucristo a un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer? Dijo Nicodemo. ¿Tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre? Y le dijo Jesús, no, Nicodemo, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Hay que nacer de la palabra y del espíritu. Hay que nacer de agua y de espíritu. El agua es la palabra y el espíritu es el espíritu de Dios, porque hay que nacer para Dios. ¿Y cómo se hace eso? Aquí muy claro, subrayado en negrita, por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios, hermanos, amigos, personas que nos visitan? Esto es la palabra de Dios. No hay otra. No busquen. Esta es la única palabra de Dios, la verdadera, la que nadie conoce, muy pocas personas conocen, pero la que necesitamos para nacer de nuevo. Así nosotros podemos entender más o menos, brevemente, cómo se escribió la Biblia. Saben que la Biblia, algunos se pierden buscando Génesis y se van a Apocalipsis. Sí.
o Hebreos si se van al Antiguo Testamento. Pero yo entiendo, no hemos nacido enseñados, ¿no? Pero a la hora de la verdad es muy fácil conocer la Biblia, muy fácil. Dos partes, ¿no? La Biblia tiene dos partes. ¿Cuáles? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Ya vamos acotando, ¿no? Entonces tenemos por una parte Antiguo Testamento que nos habla de lo antiguo. Su propio nombre indica. Testamento significa pacto. Antiguo pacto. Donde Dios trabajó mayormente con el pueblo de Israel. Luego está el Nuevo Testamento, ¿sí? Muy claro. ¿Cómo se comenzó a escribir el Antiguo Testamento? Primeros 5 libros de la Biblia, que son... Bueno, murmullo, vale. Sí, más o menos. Otra vez, venga, a ver. Génesis, Éxodo, Números y Deuteronomio. Esos 5 primeros libros que escribió Moisés, se llama el Pentateuco. 5 primeros libros con los que comienza la Biblia. Génesis nos habla del comienzo, del origen de todas las cosas. Capítulo 1, capítulo 2, la creación del hombre. Capítulo 3, la caída del hombre. Y así continúa hablando. Capítulo 6, el diluvio. Veremos hoy, creo que sí nos va a dar tiempo. Y nos va enseñando la historia de Dios planeada para el hombre. Nos cuenta la historia de Abraham, ese patriarca que él escogió para que de él fuesen benditas todas las naciones de la tierra. Y luego vendrán libros históricos como Jueces, Josué, todos los libros que nos hablan de la historia de Israel, como Samuel, Primera Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, así, tal. Ay, muy deprisa. No, vale. También la Biblia consta o tiene libros sapienciales, de sabiduría, como por ejemplo Salmos, Proverbios, Cantar de los Cantares, así, ¿no? Y se encuentran justo en la mitad de la Biblia. Y después tenemos los profetas. Son Isaías, Zacarías, así, ¿no? Ezequiel, Daniel. Van continuando los profetas mayores y los profetas menores. Y ahí acabamos el Antiguo Testamento. Y luego comienza el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos cuenta el Nuevo Testamento? La historia de Cristo Jesús, ese verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. En primer lugar, 4 evangelios que nos hablan de la vida de Cristo en la tierra. Su propósito, sus milagros, sus enseñanzas. Después, Hechos, que nos enseñan la historia de la iglesia de Cristo en la tierra. Cómo comenzó, cómo debe reproducirse. Y sobre todo nos cuenta la historia de un hombre llamado Pablo, uno de los principales evangelistas. Cómo luchó, cómo trabajó, cómo abrió iglesias y cómo dio su vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ejemplo. Porque Pablo en varias ocasiones habla así, ¿no? Imitadme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Y luego él escribió las cartas, ¿no? Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Filipenses, Colosenses, así. Todas esas cartas las escribió Pablo. De tal manera que tenemos hoy, ¿cuántos libros son la Biblia? 66. 66. ¿El Antiguo Testamento cuántos libros? 39. Muy bien. Los niños se lo saben mejor que los adultos. ¿Y el Nuevo Testamento cuántos? 27. De tal manera que lo que tenemos ahí, hermanos, digamos un pequeño bosquejo del plan, la historia que Dios ha preparado de antemano para los hombres. ¿Cómo comienza la Biblia? Génesis, en el principio creó Dios. ¿Cómo termina la Biblia? Apocalipsis, un cielo nuevo y una tierra nueva, o tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, con el fin de todas las cosas. Por eso aquí está todo el propósito de Dios. ¿Cómo se llama este seminario? Bíblico. ¿Vamos a aprender toda la Biblia? No, todo no se puede aprender en un día. Necesitamos una eternidad para aprender toda la palabra de Dios. Pero vamos a aprender lo básico, lo fundamental, lo que necesitamos. Y en primer lugar tenemos que creer que es la palabra de Dios. Algunos piensan que la Biblia es un libro inventado, escrito por los hombres, pero no hace muchas décadas se descubrieron manuscritos llamados los manuscritos del Mar Muerto o del Qumran, donde se encontraron un montón de escrituras, manuscritos antiguos, guardados en cuevas, en cavernas, metidos en vasijas de barro, que se conservaron durante siglos. Por ejemplo, el libro de Isaías, completo. No falta nada. Muchos otros libros están así.
Entonces podemos tener seguridad de que esta palabra ha ido pasando de generación, de siglo a siglo. ¿Saben por qué? Porque todos los escribas son los que copiaron, o los copistas, se tomaban muy en serio hacer las copias de la Biblia, ya que Dios hizo una maldición, ¿no? Que no añadiremos ni quitaremos a su palabra. Por eso podemos tener seguro que esta es la palabra de Dios tal cual. Como Cristo dijo, no pasará ni una coma ni una tilde de mi palabra. Y necesitamos esta. Isaías capítulo 41. Vamos a buscar. Isaías capítulo 41. Le vamos a ir al principio. Isaías 41. Versículo 21. Isaías 41, versículo 21 al 24. Isaías capítulo 41, versículo 21 al 24. Vamos a leer juntos, por favor. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir, dándonos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar, y juntamente nos maravillemos. He aquí vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Si su Biblia es como la mía tiene un título que pone: Dios reta a los falsos dioses. Dios va a retar a los falsos dioses inventados por los hombres. Esos miles de millones de dioses que los hombres han inventado. Ares, Thor, Zeus, Hera, podría seguir así, Osiris, los egipcios, ¿no? Ra. Multitud de dioses, para cada cosa un dios. Como por ejemplo los pueblos paganos alrededor de Israel tenían a Milcom, Moloch, Astoret, Astarte, a Baal, tenían un montón de dioses. Y Dios les va a decir: alegad por vuestra causa. Versículo 22. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, hacednos entender lo que ha de venir. Dándonos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Dios que está pidiendo, bueno, haced algo. ¿Sois dioses? Sí. Es Dios está hablando, ¿no? Dios está hablando a esos falsos dioses, imaginarios, pero Dios está hablando para que entendamos. ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado en el principio? Decidme. Así Dios a los dioses, ¿no? ¿Y qué pasará después? Decidme. ¿No sabéis? Bueno, pues por lo menos haced algo. Haced algo bueno, algo malo, no sé, haced algo. Para que sepamos que sois dioses. Pero sabemos que esos dioses inventados no pueden hacer nada. Esos dioses son falsos. Son obras de hombres. No pueden salvar a nadie. Termina diciendo el versículo 24. Abominación es al que lo escogió, al que os escogió. Eso no sirve para nada. Entonces nosotros vamos a ver lo que dice la Escritura, Isaías 46, 9, 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Quién es el Dios? No los paganos, no los falsos, no los inventados por los hombres. Jehová de los ejércitos, Jehová el Dios, el yo soy. Ese es Dios. Y Él nos va a decir las cosas pasadas, por qué ocurrieron así, y nos va a dejar pruebas y evidencias. Nos va a decir las cosas presentes, y nos va a dar pruebas y evidencias. Y nos va a decir las cosas futuras, donde habrá señales. Yo soy Dios, no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Yo anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Les pregunto, ¿Dios puede hacer lo que quiere? Sí, es como tú cuando estás en tu casa, ¿no? Ustedes cuando están en su casa, Mano Pierre, aquí se hace lo que yo quiero. Aquí mando yo.
después de Lila. Y después de Ida. Y después de Camila. Y porque no tiene el oro, sino después del oro, sino. Dios es soberano. Y Dios nos va a enseñar todo lo que ha hecho desde el principio. Dios nos va a dar esas señales que necesitamos para creer en Él. Y Dios nos va a mostrar las señales que están ocurriendo ahora en este tiempo presente. Y Dios nos va a enseñar las pruebas y señales que habrá en el futuro, muy cercano. Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Versículo 27 y 28. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Leamos juntos. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué palabra más hermosa? Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa esto? ¿Dios creó las bestias? ¿Dios creó el caballo? Sí. ¿Dios creó la mula? Sí. ¿Dios creó al camello? Sí. ¿Dios creó al tiburón, la ballena? ¿Dios creó todos esos animales? Sí. Pero la Biblia nos dice que ellos son imagen de Dios. Solo creó a una criatura a imagen de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen. ¿Qué significa ser creados a imagen de Dios? Por ejemplo, Camila. ¿A quién se parece? Es imagen de... Yo creo que mezcla, ¿no? Hay una mezcla. Debe ser imagen de ellos, ¿no? Los hijos se tienen que parecer a los padres. Imagen de los padres. Es una mala señal si los hijos no se parecen a los padres. ¿No? No se rían. Es mala señal. Si los hijos no se parecen a los padres, se tienen que parecer. Pero aún así es algo más profundo. Escúcheme. Cuando dice aquí que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, significa que tenían la misma, no identidad, pero sí a ver cómo les explico. El parecido. Cuando la serpiente le dice a Eva, si comes del fruto serás como Dios, estaba mintiendo desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque Eva ya era lo más parecido a Dios que podía ser. Ya no podía ser más Dios, más parecida a Dios. El problema es que ella quería subir un escalón. Ahí cayó una trampa. En la misma trampa que cayó el mismo Satanás. Porque Satanás, si leemos, por ejemplo, Isaías capítulo 14, nos dice cómo cayó, ¿no? ¿Por qué? Porque él quería subir y ser como Dios. Pero él no podía ser como Dios. Porque solo Dios es Dios y no hay nada semejante a Él. Pero Dios los creó a su imagen, a su semejanza. Es decir, podían ser eternos, porque Dios es eterno, ¿no? Sí. ¿Tendrían toda la sabiduría de Dios? No. ¿Eran todopoderosos como Dios? No. Pero tenían toda la inteligencia que ellos podían tener. ¿Ustedes saben que su cerebro cuánto usa? ¿Cuánto usamos del cerebro? El 5 o el 10%. Incluso los más inteligentes. No sacamos todo el potencial que tenemos ahí. Imagínense para lo que está preparado nuestro cerebro. Bueno, Dios nos creó a su imagen. A imagen de Dios. Pero lo más importante es que Él puso su espíritu, porque esa es la imagen de Dios. El espíritu de Dios es su imagen. Dios es espíritu. Eso le dijo Cristo a la mujer samaritana. Dios es espíritu. Capítulo 2, versículo 7.
Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahí tienes la imagen de Dios. ¿Qué sopló Dios en el hombre? Dice que en su nariz aliento de vida. ¿Qué es ese aliento de vida? El aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso Cristo dijo, hay que nacer de agua y de Espíritu. El Espíritu de Dios, el aliento de Dios. Y esta palabra aliento o espíritu, soplo, es lo mismo que espíritu. ¿Esta historia es verdad o es mentira? ¿O es una fábula para contar cómo vienen los hombres? Una historia inventada que los hombres inventaron alrededor de un fuego. ¿Qué piensan? Es verdadera. ¿Saben por qué? Porque resulta que en el versículo 10 dice que había allí un río en Edén para regar el huerto y de allí se repartían 4 brazos y dice los nombres de los ríos. En el versículo 11 dice que uno era Pisón, en el versículo 13 dice que el segundo se llamaba Gión y en el versículo 14 dice que el tercer río era el Hiddekel y el cuarto río era el Éufrates. Hiddekel es el río Tigris. De 4 ríos hay 2 que todavía hoy existen, el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, ¿el huerto de Edén era un lugar que podíamos ubicar en el mapa? ¿O es un lugar que podemos ubicar en el mapa? Sí, ¿no? ¿Dónde? Entre los ríos Tigris y Éufrates. Estas primeras historias son importantes de que aprendamos. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó. Génesis 5:3 dice que vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto lo explicaremos después, ¿vale? Miren dónde estaba el huerto de Edén, aquí, se ve claro, ¿no? Esa es la zona que hoy conocemos como Irán, Irak. Ahí están los 2 ríos que fluyen, el río Tigris y el río Éufrates. Entre ellos surgieron ciudades como Babel, que después se conoció como Babilonia. Hoy es Irak. Y toda aquella zona, ¿saben cómo se llama? Mesopotamia. Y la historia nos enseña que las primeras civilizaciones del mundo, ¿dónde surgieron? En Mesopotamia. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los que saben de geología, geografía e historia. Mesopotamia es la cuna de la civilización. Mesopotamia, justo allí entre los ríos Tigris y Éufrates. Porque precisamente esa palabra Mesopotamia significa la tierra entre los ríos. Esto está ahí. Lo que pasa es que si vamos nosotros allí a esa zona, es peligrosa, sobre todo para los cristianos. Si tú vas allí, te van a cortar la cabeza. Entonces mejor no vayamos, ¿no? Lo vemos en foto. Pero si vamos allí hay mucho petróleo, ¿verdad? Allí hay mucho petróleo. ¿Por qué hay tanto petróleo en Irán, Irak, Kuwait? Toda esa zona geográfica de Oriente Medio. ¿Por qué hay tanto petróleo? Porque estaba allí el huerto de Edén, ¿no? ¿Y qué ocurrió con el huerto de Edén? Miren lo que dice Ezequiel 31:16. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todas las que descienden a la sepultura. Todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas fueron consolados en lo profundo de la tierra. Miren, cuando el hombre y la mujer pecaron, Adán y Eva pecaron, Dios los echó del huerto de Edén. En Génesis capítulo 3 dice que Dios, para que el hombre no volviese a entrar en el huerto y tomase del fruto de la vida y viviera para siempre, dice que Dios puso ángeles guardando y una espada encendida, ¿no? Para que no pudiesen entrar en el huerto. Pero después, cuando Dios castigó en Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 7, nos habla del diluvio. Cuando Dios destruyó el pecado de los hombres en la tierra, Dios sepultó el huerto del Edén en lo profundo de la tierra. Nos podemos imaginar árboles no como los que tenemos aquí en los parques, sino árboles como las secuoyas, que pueden medir 100 metros y más. Animales no como los que conocemos ahora, sino animales mucho más grandes, como los dinosaurios. Toda clase de vegetación, seres vivos, todos ellos fueron sepultados en lo profundo de la tierra. ¿Qué hay debajo de la tierra? ¿Qué hay debajo de la tierra? Fuego, ¿no? Dice la palabra, debajo de la tierra está como convertida de fuego, ¿no? Debajo de la tierra hay fuego, lava.
Y cuando toda esa materia orgánica fue enterrada y sepultada por millones de toneladas de tierra y de barro, y sometida a esa presión y el calor de la tierra, ¿qué salió? El petróleo. Eso tampoco lo decimos nosotros, eso lo dice la ciencia. ¿De dónde viene el petróleo? Bueno, de materia orgánica en descomposición, sometida a gran presión y a altas temperaturas. Y de ahí surge el petróleo, ni más ni menos. Por eso ahí hay un Oriente Medio, no sé si alcanzan a ver, 63% del petróleo de todo el mundo. En Venezuela también tienen bastante, ¿no? Lo que pasa es que no lo gastan. Pero en Oriente Medio es donde más, porque es allí donde estaba el huerto del Edén. Por eso Dios quiere darnos estas evidencias. Si no supiésemos del río Tigris, del río Éufrates, si no supiésemos del petróleo, tendríamos dudas. ¿Dónde estaría el huerto? ¿Dónde estaría el huerto? Pero Dios quiere que sepamos dónde estaba el huerto. Y sobre todo quiere que entendamos lo que ocurrió allí. ¿Saben lo que ocurrió allí? Génesis capítulo 3. Bueno, Génesis 2. Versículo 17. Lean conmigo, por favor. Van a leer las mujeres, para que los hombres no se sientan ofendidos. Mujeres, hermanas, lean, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Esto era al hombre, por eso no han leído los varones. ¿Qué le dijo Dios al hombre? De todo árbol puedes comer, del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió el día que comieron? ¿Murieron? Adán vivió 900 y pico años. ¿Ustedes quieren vivir 900 años? Si ahora hay que vivir 65 para jubilarte, si viviésemos 900 años tendrían que estar unos 800 años trabajando. Yo creo que no hay ningún voluntario para vivir 900 años, ¿no? Depende, si es multimillonario diría, sí, yo quiero vivir. Aquí dice algo muy importante, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué ocurrió cuando ellos comieron? Ciertamente murieron. Pero no murieron ellos físicamente, murió su espíritu. La imagen de Dios que había en ellos murió ese día, porque Dios no miente. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y la palabra que utiliza aquí el hebreo es muriendo morirás. Muriendo morirás, es decir, tu verdadero ser viviente, tu espíritu morirá. De tal manera, como hemos visto aquí antes, cuando aquí, Génesis 5:3, dice que después vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Dónde están Caín y Abel? Aquí. Bueno, Abel cayó en manos de su hermano, ¿no? Caín mató a Abel, y luego Caín fue expulsado y marcado por Dios. Dice que luego Adán y Eva tuvieron otro hijo llamado Set, y después tuvieron hijos e hijas. Pero, ¿qué dice aquí? Subrayado ahí, conforme a su imagen. El hombre Adán fue formado a imagen de Dios, ¿no? Semejanza de Dios, con el Espíritu de Dios. El hombre sería eterno, como Dios. Pero aquí ocurre algo, dice que Adán y Eva tuvieron un hijo conforme a su imagen. Quiere decir, muertos espiritualmente. ¿Esto por qué lo explico? ¿Ustedes por qué cometen pecados? ¿Porque ustedes son pecadores? Tienen cara de mentirosos. Seguro que dicen muchas mentiras, yo también. Y ustedes iban a las clases extraescolares de mentirosos, ¿no? Sus padres les iban... ¿A qué academia va el niño? Va a ir a la academia de los mentirosos. El mío va a robo. No, ahora los niños que van, uno a inglés, otro va a zumba, otro va a matemáticas, a apoyo. ¿Y sus padres dónde los llevaban? Mi hijo está aprendiendo palabrotas así, ¿no? ¿A que no? Porque eso sale. ¿Saben por qué? Porque de serie traemos eso, el pecado. Nuestro espíritu está muerto. El Espíritu de Dios, la imagen de Dios está muerta en nosotros. No por nuestra culpa, sino porque todos hemos heredado eso.
Esto se le llama el pecado imputado. Imagínense que es un padre y una madre que son muy feos, muy feos, muy feos, ¿no? Y tienen un hijo. ¿Cómo saldrá el hijo? No hay que creerse las mentiras, ¿no? Porque dicen que de padres feos, hijos soles. Eso es mentira. De padres feos saldrán hijos feos. Quiero más o menos que me entiendan. Si los papás son muy feos, es muy difícil que el hijo sea un ángel, que sea un precioso. Lo más seguro es que sea más bien feete, ¿no? Si los padres están muertos espiritualmente, ¿cómo nacen los hijos? Muertos espiritualmente. Si Adán y Eva cometieron pecado, ¿qué hijos tuvieron? De forma natural, hijos pecadores. Y eso todo ocurrió en el Edén. Por eso es tan importante entender que esta historia es real. Ahora tú puedes entender por qué hay tanta maldad en el mundo. ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué asesinan los hombres a las mujeres? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué hay asesinatos? ¿Por qué hay robos? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser. No tenemos una imagen de Dios en el fondo de nuestra alma, sino tenemos una mancha llamada pecado que nos va corroyendo como la enfermedad llamada la lepra. La lepra es una enfermedad que se extendía muy lentamente, pero que empezaba solo al principio secando la punta de la nariz, la punta de las orejas y la punta de los dedos, pero al final se podría todo el cuerpo. Eso es lo que ocurre con nosotros. ¿Quién tendrá más pecados, un anciano o un niño? Es fácil de sacar la conclusión, ¿no? Más pecados tiene un anciano, ha vivido más años, ha tenido más tiempo para pecar. Pero dale tiempo al niño. Solo dale tiempo al niño para que salgan pecados, pecados, pecados. Eso ocurrió en el huerto de Edén. Eso es una historia real para que entendamos la necesidad que tenemos de encontrar verdaderamente a Dios y que Dios solucione ese problema del pecado. ¿Qué ocurrió cuando ellos pecaron? Hubo castigo, ¿no? ¿Cuál fue el castigo al hombre? Maldita será la tierra por tu causa. Dios les dio los animales, Dios le dio toda la tierra, los árboles, pero Dios maldijo la tierra y los animales empezaron a comerse unos a otros. Por culpa del pecado del hombre, toda la creación se vio afectada. Y como le dijo Pablo, todavía la creación gime. La creación gime a una. ¿Por qué? Porque está deseando ser otra vez revestida, como lo que hará Cristo cuando venga aquí a esta tierra a reinar. Volverá a hacer la creación como era en el huerto de Edén. Pero todavía no. Y aquella historia trágica es lo que nos encontramos hoy en nuestras vidas. Génesis capítulo 6. Segunda historia que aparece en la Biblia, fundamental de entender. La primera pareja, el primer matrimonio. Adán y Eva cometieron pecado, murieron espiritualmente y sus descendientes todos nacieron muertos espiritualmente. Génesis 6. Os leo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y nacieron hijos, así. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 1 dice que los hombres empezaron a multiplicarse, y cuando los hombres comienzan a multiplicarse, ¿qué ocurrió? Pues que se multiplicó la maldad, la tierra se llenó de maldad, el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Qué curioso que Cristo dijo que antes de su venida la tierra sería igual, como en los días de Noé. La tierra estaría llena así también como de pecado. ¿Cuál era el pecado que había aquí? Aquí había internet. En la época de Noé, ¿había internet? No. ¿Había un bar cada esquina? No. ¿Qué pecados habría allí? ¿Habría pornografía? ¿Películas? ¿Así cosas? ¿No, verdad?
En San Lucas, por ejemplo, 17 dice que en los días de Noé comían, bebían, compraban, vendían, se casaban, se daban en casamiento. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era el mayor pecado de esta época? No buscar a Dios, no tener a Dios en cuenta. ¿Cuál es el pecado de la sociedad de hoy? La fornicación, las violaciones, la pederastia, los secuestros. ¿Cuál es el mayor pecado? Todos son pecados, ¿no? Todo es maldad. Pero el peor de ellos, ¿saben cuál es? La indiferencia hacia Dios. El ateísmo, por ejemplo. El no creer en Dios. El poner a Dios fuera de todo. Es como también los de Babel, ¿no? Que dijeron, vamos a edificarnos una torre que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre. Los hombres quieren eso, orgullo, fama. No quieren a Dios, no les gusta que nadie les mande, no les gusta que nadie les diga lo que tienen que hacer. El problema es que Dios les está esperando para saldar cuentas. Igual que fueron juzgados Adán y Eva, en la época del diluvio los hombres fueron juzgados. ¿Cómo? Dios envió un diluvio, ¿no? Dice así. Versículo 13. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Y la historia del diluvio es verdad o es mentira o es un cuento chino? ¿Qué piensan? ¿Fue un diluvio geográfico localizado en un lugar concreto de la tierra o fue global? Bueno, tendremos que mirar, ¿no? Ustedes pueden decir, no, global, sí. No, pero habrá que ir a la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios. Habrá que ir a las evidencias que Dios ha dejado, porque Dios deja huellas, Dios deja evidencias, para que no tengamos una fe ciega. Así de esta manera, por ejemplo, segunda de Pedro capítulo 2, versículo 5, dice así la palabra. Si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. 7 personas eran su familia y él 8. ¿Por qué dice aquí que no era un pregonero de justicia? ¿Qué es un pregonero? Uno que anuncia algo, ¿no? Ese es el pregonero. ¿Y qué hizo Noé mientras construyó el arca? Aproximadamente 80, 100 años, no lo sabemos con exactitud. Pero él estuvo años y años para construir el barco. ¿Y qué estaba haciendo mientras lo construía? Oye, Noé, ¿qué haces? Nada, así. Él dijo, yo estoy construyendo un barco porque Dios me ha dicho que va a enviar un diluvio y vais a morir todos. ¿Qué pensarían ellos? Así, ¿no? Está loco. Llover, ¿qué es eso de llover? Antes no había llovido en la tierra. Dice que un vapor, dice la palabra, dice que un vapor subía y regaba todo. Había una capa sobre la tierra, Génesis capítulo 1, versículo 7, dice que Dios separó las aguas que estaban bajo la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Génesis capítulo 1, versículo 7, lo puedes apuntar para luego buscarlo. Porque Dios creó una capa de agua en el cielo arriba, en la atmósfera. ¿Saben para qué? Para que la temperatura de la tierra fuese toda igual en todo el globo terráqueo. Por eso en Siberia había mamuts, en Siberia, que han sacado de los hielos congelados. Mamuts enteritos, ¿no? Porque la temperatura en la tierra era toda igual, semejante. Para que hubiese grandes árboles, grandes animales. Vida, pura vida. Como dice uno de Costa Rica, ¿no? Pero Dios destruyó todo eso. Pero lo peor de todo es que Noé era pregonero. Tenéis que cambiar, arrepentíos, o por lo menos entrad en el barco. Porque dice que el barco tenía una sola ventana, una puerta para entrar, una puerta. No había dos, una. ¿Pudo salvarse alguien? ¿Se podrían salvar? Sí. Dice que desde que terminó Noé el arca hasta que empezó a llover pasaron 7 días. ¿No tuvo la gente oportunidad de entrar en el barco? Sí, pero no quisieron. Como hoy. Hoy mucha gente tiene la oportunidad de venir a escuchar la palabra. Miren, si nosotros les decimos que tienen que pagar 50 euros por cada día que vengan a escuchar el seminario, ¿no se lo han dicho? Son 50 euros. Ah, no. Yo entendería que no venga nadie, pero cuando es algo gratis, que es una hora que ya han terminado de trabajar
y que luego le vamos a dar una merienda, pues oye, no está mal, ¿no? Cuando Noé predicaba, pregonero de justicia, estaba avisando, hay tiempo, podéis entrar, la puerta está abierta. La puerta de la calle estaba abierta, ¿no? O a alguien le han dicho, no, tú no puedes entrar. No, la puerta está abierta para entrar. Escúcheme, la puerta también está abierta para salir. Puede salir quien quiera. Puede venir quien quiera, puede salir quien quiera. Pero nosotros lo único que hacemos aquí es predicar como Noé, pregonero de justicia. Noé predicaba castigo al mundo, lleno de pecado con lluvia. Nosotros predicamos castigo al mundo con fuego. Las señales están ahí. ¿Pero ellos escucharon? No. Una pregunta, que esta pregunta es muy buena. Y si alguien me la sabe decir, le invito a cenar. ¿Cómo llegaron los animales al barco? Al arca. Tenía que ir Noé. Le dice la mujer, Noé, ¿dónde vas hoy? Voy a la selva a ver si traigo al tigre y a la tigresa. Y venía con el tigre y con la tigresa. Y el otro día se iba. ¿Dónde vas, cariño? ¿A por el león y a por la leona? Ven. ¿Así? Los animales vinieron solos. Solitos vinieron los animales. Los animales fueron más inteligentes que los hombres. Enviados por Dios. Todos los animales entraron sin rechistar. No tenía que ir con sogas o con látigos. Sin embargo, los hombres fueron necios y no quisieron escuchar. Por eso fueron castigados. Hoy tenemos muchas evidencias de que hubo un gran diluvio en toda la tierra. Ese es el Cañón del Colorado. Estados Unidos, de América, ¿no? Pero es que esto es Cuenca. Hoy, aprovechando que están los hermanos de Cuenca, me han dicho que nos van a invitar a ir allí a la Ciudad Encantada. No podemos ir cuando queramos. Solo vale 5 euros. Pero si quieren gratis, hay otro sitio llamado Las Majadas. Ese es gratis. Esas son evidencias de que eso que se encuentra en la Sierra de Cuenca, como a unos 2000 metros de altura, eso fue suelo de mar. Ahí llegó el agua. Esto es en Bolivia, el desierto de Uyuni. Es un desierto de sal. A miles de metros de altura. Un desierto de sal en Bolivia. Y luego hay fósiles por todo el mundo, fósiles. Aquí hay unos que se llaman fósiles de poliestratos y árboles fosilizados. Esos fueron árboles que se quedaron tal cual ocurrió el diluvio y fueron enterrados bajo las capas de estratos que se surgen. Esto es como cuando tú coges un vaso de agua y tú metes metes arena fina, arena gorda, piedrecitas, metes diferentes gravas, ¿no? de diferentes tamaños, y tú lo mueves y luego lo dejas reposar. ¿Y qué ocurre? Que se van reposando según su densidad, según su peso. Las finitas, ¿dónde se ponen? ¿Arriba o abajo? Abajo, finitas, y cada vez más así. Por eso cuando ustedes vayan con el coche y van viendo la carretera y van viendo que tiene como capas, ¿no? Esos estratos es lo que causó cuando el diluvio y después la tierra se fue asentando. Por ejemplo, eso es una libélula de 70 centímetros. ¿Te imaginas qué pasa aquí una libélula así de grande? ¿Por qué? El clima permitía esos animales. Y por ejemplo, fósiles que han encontrado de peces. Hay fósiles de peces, de un pez que se está comiendo a otro pez. Y eso no puede ser pasando millones de años. Eso es que ese pez fue cogido y aplastado cuando se estaba comiendo a otro pez. Y por si fuera poco, hay multitud de culturas antiguas que hablan de un gran diluvio. Los mayas en en América, ¿no? Los sumerios, los acadios, los chinos, todas las culturas tienen esa historia de un gran diluvio, donde se salvaron 8. Pero miren lo que dice también la Biblia. Génesis 8:4, igual que en el huerto de Edén. ¿Dónde reposó el arca cuando terminó el diluvio? Dice Génesis 8:4, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Si el huerto del Edén estaba entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿dónde estaba el arca de Noé? ¿O dónde está? En los montes Ararat. ¿Y dónde están los montes Ararat? Aquí. Entre Turquía y Armenia. Ahí se
El monte Ararat, le llaman el monte del arca, el monte del barco. Estas son historias que Dios nos ha dejado las evidencias para que crean. Porque Dios presenta sus pruebas. Dios presenta, alega, Dios muestra. ¿Saben para qué? Para que no haya duda de lo que ha pasado, de lo que está pasando. Dios quiere que estemos seguros de que esto es su palabra, no otra cosa, no otro libro, no otra religión, no otra creencia. Solo hay que creer esto. Pero Dios iba a hacer algo más, mucho más profundo, mucho más importante. ¿Saben qué es? Tener un trato personal con los hombres. Génesis capítulo 12. Vamos a buscar. ¿Están cansados? No, vale. Entonces 2 horas más. Yo no tengo problema, ¿eh? Yo soy como Pablo, yo me pongo a hablar. Podemos estar aquí hasta las 12 de la noche. De mañana. Génesis capítulo 12. ¿Tenemos? Miren, vamos a leer. Génesis 12, versículos desde el 1 hasta el 3. Vamos a leer juntos con voz alta y clara, así que les veo yo fuertes. Venga. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Te bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Muy sencillo. Dios habló con Adán y con Eva, ¿no? Dios los creó, a imagen de Dios los creó, tuvo un trato personal con ellos. Génesis dice que Noé caminaba con Dios. Bueno, Dios caminaba con Noé. Y sabemos que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. O sea, con Adán. ¿Qué ocurrió con Noé? Dios habló a Noé, ¿sí? Dios habló a Noé, sí, construyete un barco, un arca, así. Dios le dio las instrucciones. ¿Por qué Dios habló con Noé? Lo consideró justo delante de él, ¿no? Vale. ¿Qué va a hacer ahora Dios con este hombre llamado Abraham, que aparece aquí? Le va a hablar nuevamente. ¿Ven cómo Dios habla a los hombres? ¿Y cómo Dios habla a los hombres? Con palabra, ¿no? Con algo que pueden entender los hombres. Con su palabra. Y Dios le va a decir a Abraham 3 cosas muy importantes. En primer lugar, vete de tu tierra y de tu parentela. Sal de tu casa. Y surge la primera cuestión. ¿Por qué? ¿Saben ustedes por qué? Porque la familia de Abraham era una familia común, prototipo, una familia tipo de la época, con muchos ídolos. Idólatra por naturaleza, por costumbres. ¿Cómo eran ustedes? ¿Cómo eran ustedes antes? Los que han conocido a Cristo. Y ahora ya no andan en las costumbres de antes, ¿o no? Yo me veo el Julián de antes. ¿Cómo era el Julián de antes? Yo llevaba una estampita en el coche. San Cristóbal. Patrón de los conductores. Para no tener accidentes de tráfico, ¿no? Luego tenía en casa un San Pancracio. Danos pan y trabajo. Así, ¿no? ¿Qué más? Un San Honorato. Para echarte novia o novio. ¿Así? Ese era Abraham, su parentela, su familia eran así. Entonces lo primero que hace Dios es, ahí no puedes estar. Tienes que salir. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La palabra eclesía del griego, que se saca la palabra iglesia, es esos que han sido cogidos y puestos aparte. Es decir, sacados. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos estar en el mundo. San Juan capítulo 17, cuando está orando el Señor Jesucristo al Padre por los discípulos, les está diciendo: Padre, yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. No te pido, Padre, que los saques del mundo, porque ellos tienen que estar aquí en el mundo, pero sí te pido, Padre, que los guardes del mundo, que los libres de todo mal. Nosotros tenemos que estar en el mundo, no nos podemos ir a vivir a otro planeta. Pero Dios nos ha sacado aparte, en la iglesia.
para que vivamos separados de esas cosas del mundo, de las costumbres del mundo. Eso es lo que hizo con Abraham. Primero sacarlo. Y después le dice, te voy a dar una tierra. Ven, sal de la casa de tu padre y ven a la tierra que te mostraré. Dios le va a dar una tierra. ¿Y para qué querría Abraham una tierra si no tenía ni hijos? Pues Dios se lo dice, porque voy a hacer de ti una nación, versículo 2, grande, no pequeña, grande. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Aquí Dios le está haciendo una promesa. Te voy a dar una tierra, te voy a dar un pueblo para llenar esa tierra y aparte te voy a bendecir, es decir, todo te va a ir bien. Pero es que dentro de esa bendición, cuando dice serán benditas en ti todas las familias de la tierra, ahí va escondido el propósito de Cristo Jesús, porque Cristo era judío, descendiente de Abraham. Por eso Dios escogió a este hombre. Y de él nacería una nación. ¿Qué nación? Está ahí, ¿no? ¿Qué nación es esa? ¿Alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver? Ahí, ese país tan chiquitito, ese puntito rojo, ¿saben qué es? Israel. Ahora pueden comparar el tamaño de ese puntito rojo y el tamaño, por ejemplo, de España. ¿Se dan cuenta el tamaño? Como les digo algunas veces, es del tamaño de la Comunidad Valenciana. Castellón, Valencia y Alicante. Isaías 43, 10 al 11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Dios va a escoger a un hombre, a través de ese hombre va a hacer un pueblo, una nación grande, numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Para qué? Muy sencillo, para que conozcan a Dios, para que crean en Dios, para que entiendan a Dios. Hoy en día hay un problema cuando la gente no entiende a Dios. ¿Pero por qué Dios permite las muertes? ¿Pero por qué Dios permite las guerras? ¿Pero por qué Dios permite que los niños mueran? ¿Pero por qué Dios...? No es Dios. Somos nosotros. Somos nosotros. No hagamos como Adán y Eva echándole la culpa a otro. Somos nosotros. Pero Dios quiere verdaderamente estas tres cosas. Primero, que le conozcamos. Cuando le conozcamos, creeremos. Y cuando creamos, ¿qué pasará después? Entenderemos. Pero primero hay que conocerle. ¿Hay que conocerle o no hay que conocerle? Porque tú puedes creer en alguien que no conoces. ¿Que no me conoce a mí? ¿Me conocen a mí? Sí. Unos más y otros menos. Tú me conoces poco. Pero me tienes que dejar 1.000 euros. Hoy necesito 1.000 euros. Yo mañana te los devuelvo. ¿Sí? Tu sonrisa me dice que no. Vale. Pero eso porque no crees en mí. Pero si me conocieras bien, creerías que yo soy de los que no dan, de los que no devuelven y no me darías nada. Miren, Dios quiere que conozcamos para que creamos verdaderamente en Él y después entender todas las cosas. Por eso utilizó a ese hombre llamado Abraham y después utilizaría a uno de sus descendientes, Moisés. El pueblo de Israel, que comenzó con Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los 12 patriarcas, entre los cuales estaba José. José fue vendido por sus hermanos, acabó en Egipto como esclavo. Después fue puesto segundo, después de Faraón, fue levantado porque él estaba al lado de Dios y porque él tenía el corazón conforme Dios quería, un hombre fiel. Por eso Dios lo bendijo. Y durante 400 años el pueblo de Israel estuvo de esclavo en Egipto. Pero llegó el tiempo de liberarlos y envió a un hombre llamado Moisés. Esa palabra, ese nombre, es decir, significa sacado de las aguas. ¿Y este Moisés qué hizo? 10 plagas, ¿no? ¿Conocen? ¿Han visto la película de los 10 mandamientos? O el príncipe de Egipto. Hay películas que enseñan esta historia. ¿Pero eso es verdad o es mentira? También podemos preguntar. ¿Fue real o no fue real? ¿Quién construyó las pirámides? Los Anunnaki, dicen algunos.
¿Han escuchado esto? Los Anunnakis, los Nephilim, o no sé, hay por ahí de cada historia. El pueblo de Israel construyó. Y el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Esto aprenderemos el último día, de qué manera fueron sacados y qué significa para nosotros. Pero también hay evidencias de que eso fue una historia real. Este es un lugar llamado la playa de Nuweiba, que es donde estaban los judíos perseguidos por el faraón. Cuando la última plaga, la muerte de los primogénitos, ellos fueron, se les permitió salir, pero después el faraón se arrepintió y fue detrás de ellos. Y en aquel lugar donde parecía que iba a haber una muerte segura, Dios, ¿qué hizo? Abrió el mar Rojo para que ellos atravesaran aquel mar en seco. Después el rey Salomón hizo 2 columnas, una a un lado y otra a otro, para conmemorar ese hecho. Pero ha habido muchas personas que han ido allí al fondo del mar Rojo. ¿Y qué han encontrado? Pues ruedas de carros, han encontrado los restos que quedan de aquel juicio, porque fue otro juicio de Dios. Eso es un lugar real. Porque Dios quiere que veamos que las cosas que aparecen aquí en la Biblia son verdad. Que tienen que leer más la Biblia y no dejarse llevar por lo que cuenten por ahí y digan todos amén, amén. Porque hay personas así en las iglesias. Si alguien dice, vamos a ir todos al infierno, y todos dicen amén. Y al día siguiente, vamos a ir todos al cielo, y que dicen amén. Lo que diga, ¿no? No, ustedes tienen que ir a la palabra. Porque ella es la que da respuestas. Deuteronomio capítulo 4, versículo 34 y 35. Lean conmigo, por favor, aquí. Deuteronomio 4, 34 y 35. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, milagros, guerra, con mano poderosa, brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Miren, cuando las personas veían los milagros, las señales, los prodigios, las plagas, el mar abrirse, dice también la Escritura que con los judíos por el día iba una columna de nube y por la noche una columna de fuego que los protegía. ¿Qué podían pensar las personas que veían esas señales? ¿Qué podían pensar? Ah, Dios está con ellos, ¿no? ¿O es que eso lo veían todos los días? Las plagas, Dios está con ellos. El mar, dividirse, está Dios con ellos. ¿Por qué fue escogido el pueblo de Israel por Dios? Porque Dios obraría a través de ellos, para que la gente vea, ahí está la mano de Dios. ¿Se acuerdan? Isaías 41, cuando dice Dios a los dioses paganos, inventados, mostrar vuestras causas, alegad por mostrar vuestras pruebas, ¿no? Haced bien o mal. Bueno, Dios, haciendo bien y mal en el pueblo de Israel, está enseñando esto, ¿qué es Dios? Si ustedes conocen, o si conociésemos bien la historia de Israel, verdaderamente veríamos la mano de Dios detrás de todas las cosas. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿dónde fueron llevados? A un monte llamado Sinaí, ¿no? Monte Oreb, monte de Dios. Ahí Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Y qué les dijo? Les preguntó Dios, ¿no? Miren, Dios, escúcheme por favor, que esto es importante, escúcheme. Dios no obliga. ¿Entienden? Dios no va a obligar a nadie. Dios simplemente manifiesta. ¿Creer o no creer? ¿Obedecer o no obedecer? ¿Bendición o maldición? Dios siempre va a dar 2 opciones. En el huerto de Edén había 2 opciones. Puedes comer de todos los árboles. Opción 1, ¿no? Opción 2, Puedes comer de todos, de este no. ¿Y el hombre qué hizo? Desobedecer. ¿A quién creyó Adán? Y Eva. ¿A quién creyó? Dios dijo, no comas, porque si comes, mueres. ¿Qué hicieron? Eva comió, y dice que después cogió a su marido y
y él comió también. ¿A quién creyeron? ¿A Dios o a la serpiente? A Satanás. ¿A quién creyeron? A Satanás, a la serpiente. Entonces, ¿creían en Dios? No creyeron en Él. Lo tenían delante, no creyeron en Él. Pero Dios no los obliga. Dios pone, Génesis capítulo 3, cuando cometieron pecado, dice que sus ojos fueron abiertos. Y entonces entendieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué? ¿Tú sabes cuando algo que haces está bien o está mal? ¿Sabes? ¿Tú lo notas? Sí, ¿no? Porque hay una cosa que hay en ti que no viene del Big Bang, que se llama conciencia. Que cuando tú haces algo malo, tu corazón te lo dice, estás haciendo algo malo. Cuando tú vas a robar, tú has visto que alguien se ha dejado la cartera en la silla de al lado y se ha ido, y tú ves la cartera. Y esperas a que nadie esté, ¿no? Y tú vas a coger la cartera, ¿a que sí? Pero dentro de ti hay algo que... ¿Cómo hace? Así. ¿A que sí? Y te vas acercando a la cartera y... ¿O no? Sí. Tú ves a una chica guapa, hablas con ella y está así. Y la chica se insinúa, y tú... Y la chica te dice, vamos a mi casa. Y tú eres casado y tú dices, vale, pero cuando no nos vea nadie. Sí, esta noche. Vale, vale. ¿Y cómo vas tú a la casa de esa? Así, ¿no? Eso es la conciencia. Dios lo ha puesto para que sepamos cuando estamos haciendo algo bueno y algo malo. ¿Pero qué escoge el hombre sabiendo lo que está bien y lo que está mal? Tú robas la cartera, tú cometes adulterio. ¿Sí o no? ¿Sí? Aunque sabes que está mal. Eso lo enseña Dios para que sepamos que aun conociendo lo que está bien y lo que está mal, tenemos un defecto, podemos decir de serie, de fábrica, que escogemos lo que nos daña, lo malo. Yo estoy seguro si esta noche ponemos una bandeja con brócoli, lechugas, acelgas, coles de Bruselas, y en el otro lado vamos a poner unas tiras de panceta, de chorizo, de butifarra catalana. Estoy seguro que el cerdo se acaba y el brócoli se queda. Sabemos que es lo saludable, ¿no? ¿Sabes lo que es lo saludable? Y si hay alguien que coge el brócoli, lo van a mirar como diciendo, ¿qué hace? Está loco. Así. Tenemos esa tendencia pecaminosa. Aquí ocurrió lo mismo. Dios los lleva al monte, les da las leyes, pero no les va a decir obligarles, ¿no? Escoger. Yo pongo delante de vosotros voy a poner mis leyes, mis normas. ¿Queréis obedecer? Y ellos que dijeron, sí, obedeceremos. Y Dios les dijo, yo voy a poner delante de vosotros la bendición y la maldición. Escoged la bendición para que viváis. Hay muchos versículos que nos hablan de esto. Pero, por ejemplo, uno muy claro, Levítico 26. Con sus Biblias, por favor, busquen. Que tengo mucho que decir y poco tiempo. Levítico 26. Aquí dice que hay consecuencias de la desobediencia. Y hay bendiciones por la obediencia, ¿no? Versículo 26, versículo 1, hay bendiciones. ¿Cuándo? Cuando tú obedeces la palabra de Dios, ¿qué hay? Bendiciones. No hará, versículo 1 del capítulo 26 de Levítico, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Dios no quiere imágenes. Dios dice, yo no soy eso. Yo no soy un hombre, yo no soy una vaca, yo no soy un toro, yo no soy una serpiente. Dios dice, yo no soy eso. Yo no tengo forma, yo soy Dios. No hay una imagen. Y las bendiciones, por ejemplo, versículo 4, yo daré la lluvia a su tiempo. Versículo 6, y daré paz en la tierra, así, ¿no?
Versículo 11, y pondré mi morada en medio de vosotros, es decir, estaré con vosotros. Versículo 12, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Muy bueno, bendición, cuando tú obedeces la palabra de Dios. Pero el versículo 14 empieza lo malo, cuando hay una desobediencia a Dios. Pero si no me oyereis e hiciereis todos estos mis mandamientos, si no los hiciereis, y si desdeñares mis decretos, es decir, si los dejares a un lado, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré así con vosotros. Enviaré sobre vosotros terror, dice el versículo 16. Versículo 17 al final dice, y huiréis sin quien haya quien os persiga. Versículo 18, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como de bronce. Eso quiere decir que el cielo no va a caer agua y la tierra va a ser como desierto. Versículo 21, y si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Bueno, para no enrollarme mucho, lo que queda del capítulo es, si vosotros me desobedecéis, yo castigo, castigo, castigo. Y si aún así no os volvéis, 7 veces más. Por ejemplo, versículo 24, yo procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces más. Traeré espada sobre vosotros. Continúa diciendo, versículo 28, y procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Comeréis la carne de vuestros hijos, comeréis la carne de vuestras hijas, y así continuamente. Les pregunto, ¿tener la palabra de Dios es bendición o maldición? Y maldición. ¿Por qué? Quiero explicarme. Tenemos la palabra de Dios, ¿no? Mucha bendición. ¿O no? Tengo la palabra de Dios, la única. Aquí está la voluntad de Dios para mi vida. Este es el libro de instrucciones que todo hombre necesita. Pero, si yo esto lo pongo como la pata del sofá, porque se me ha roto, si yo esto no lo tomo como la palabra de Dios, así, ¿qué ocurrirá? Por vuestra palabra seráis juzgados así. Yo puedo tomar la Biblia como la voluntad de Dios para mi vida y usarla en consecuencia. O puedo tomarla como, es que no me gusta que me manden, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Prefiero yo a mi manera, a mi voluntad, a mi forma. Entonces la maldición de Dios está sobre ti. Aparentemente no caerá ningún juicio sobre mí. Claro que no. Yo no obedezco la palabra de Dios, yo no busco a Dios. Dios dice, tranquilo, sin problema. Dios no te va a forzar, Dios no te va a obligar. Pero ¿sabes qué te dice Dios? Aquí te espero. Así, ¿no? Dios tiene todo el tiempo del mundo, nosotros no. Llega el momento de la muerte y Dios te dice, ven. Te coge de la pechera y te dice, ¿y ahora qué? Así, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Entienden, hermanos? Hay que obedecer, bendición. Desobediencia, maldición. Entonces, ¿qué nos enseña la historia del pueblo de Israel, como la historia de Adán y de Eva, como la historia del diluvio de Noé? Esas historias que son reales como la vida misma, que lo primero que dijo Dios es lo primero que hicieron. ¿Cuál es el primer mandamiento? Éxodo capítulo 20. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y ellos qué hicieron? Se hicieron dioses. Aquí Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo de los amonitas, Quemos, ídolo de Moab, Moloc, ídolo de los hijos de Amón. Astoret. ¿Saben el Starbucks? ¿Han tomado café en Starbucks? ¿Has visto el logotipo? Que es como una chica, una señorita con unas estrellas por encima.
y con una, no sé si tiene una colita como de sirena, ¿puede ser? ¿O no? No se le ve, no me acuerdo muy bien cómo es. Bueno, es la diosa Astoret. O también en Éfeso la conocían como la diosa Diana de los efesios. Hoy en día estamos rodeados de imágenes paganas, aunque ustedes no lo sepan. ¿Qué hacían los pueblos paganos con esos ídolos? Muy sencillo, esto. Ezequiel 23, 37. Hablando al pueblo de Israel, dice, porque han adulterado, es decir, se han ido con otro Dios. Eso es el adulterio para Dios. Porque Dios, ¿cómo tenía a Israel? Como su esposa, como la niña de sus ojos. Es como Cristo tiene a la iglesia, ¿como qué? Como su esposa, la niña de sus ojos. Y aquí Dios le dice, ellos han adulterado. ¿Por qué? Se han ido con otro Dios. Pero Dios es con minúscula, no con mayúscula. Hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos. Y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. ¿Saben qué hacían en los moabitas o los cananitas, los jereseos, los jebuseos, todos esos pueblos paganos que había alrededor de Israel? Tenían dioses, sobre todo Baal. Era un becerro. Y construían esos becerros de latón, de cobre. Los dejaban huecos. Dentro ponían madera. Prendían fuego la madera, el cobre, el latón, pues se ponía al rojo vivo. Y cuando estaba el rojo vivo, ponían a bebés en esas figuras. Y quemaban allí a los niños, a los bebés, vivos. ¿Saben dónde hacían eso? En Jerusalén. A las afueras de Jerusalén. Le llamaban el Valle del Tofet, o el Valle del Tambor. Porque cuando hacían eso, ¿saben qué hacían? Tocaban, para no escuchar los gritos de los bebés llorando, quemándose vivos, tocaban tambores. Pum, 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 pum. Pero los bebés allí eran sacrificados. Ellos aprendieron de los pueblos de alrededor. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Otro de los motivos es para que ellos fuesen los testigos. Porque viendo al pueblo de Israel cómo tenían la palabra de Dios, ellos podían vivir según la palabra de Dios. ¿Entienden? Dios les dice, mirad, tomad mi palabra. Ah, vale, gracias. ¿Ahora qué? Tenéis que vivir según ella. Para que los demás lo vean. ¿Es fácil o difícil? Yo tengo la palabra de Dios. Ah, entonces Dios quiere esto, quiere esto, quiere esto. Entonces yo lo hago, vosotros me veis. ¿Y cómo hacemos todos juntos? Vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser testigo de Dios. Hoy en día, los testigos de Jehová, si te los encuentras alguna vez, diles que ellos no son testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová son los judíos. Porque ellos vieron las señales, ellos vieron las pruebas, ellos fueron usados por Dios y utilizados como testigos. Nosotros somos testigos de Cristo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vosotros me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál fue el problema del pueblo judío? Que teniendo la palabra de Dios, teniendo la voluntad de Dios, teniendo el amor de Dios, lo rechazaron por completo. Si tú lees el Antiguo Testamento, jueces, por ejemplo, Dios les castigaba, mandaba a naciones contra ellos. ¿Y ellos qué hacían? ¡Ay Dios, ayúdanos! Y Dios los ayudaba, ¿no? Les enviaba un juez, como por ejemplo Sansón. Y el juez los liberaba. Y ya cuando estaban libres, ¿qué volvían a hacer? Otra vez a las andadas. Y cuando Dios los volvía a castigar, ¿y qué decían? ¡Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios! ¿Y Dios qué hacía? Les enviaba a otro juez. Y los ayudaba y los salvaba. Y ya cuando estaban salvos y sanos y salvos, ¿qué hacían otra vez? Volver a las andadas. Y Dios los castigaba con los pueblos de alrededor. Y otra vez, ¡ay Dios! Así continuamente. El cuento de nunca acabar. Bueno, esos también son ustedes así. Yo también soy así. Buscamos a Dios en las duras, pero en las maduras. El colmo fue aquí, después de siglos, de Dios dándoles oportunidades, profetas, hombres enviados por Dios para arrepentimiento. Jeremías, Isaías, Ezequiel, fueron enviados. Volveos a Dios, volveos a Dios. La palabra de Isaías en el capítulo 1, todos vosotros estáis podridos desde el pie hasta la cabeza, en vosotros no hay nada bueno.
Solo hay podrida llaga, pecado, corrupción. Jeremías igual, este pueblo está totalmente depravado, engañoso es su corazón, perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero miren, Cristo vino a este mundo. Hemos empezado hoy buscando, ¿no? Juan, capítulo 1, el Verbo era Dios, el Verbo se hizo carne, el Verbo habitó entre nosotros, vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Ellos tenían a Dios en sus narices. Felipe, le dice a Cristo, Maestro, muéstranos al Padre. Me imagino la cara del Señor, ¿no? Diciendo, Padre mío, llevo tanto tiempo con vosotros y me dices, muéstranos al Padre. El que me ve a mí, ha visto al Padre. Miren, nosotros podemos saber lo que es un cristiano. Una persona que lleva bien la vida cristiana, una persona piadosa, se le ve más o menos, ¿no? Su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de vida, porque no engañamos a nadie, ¿eh? A los hipócritas tarde o temprano se les cae la máscara. Pero tener a Cristo delante, sí o sí te tiene que impactar, sí o sí. Claro, Cristo provocaba dos cosas, o amor infinito, u odio aférrimo. Y es lo que producía Cristo, ¿no? Los que le seguían, le siguieron hasta la muerte. Y los que le rechazaban, le odiaban con todo su corazón. El problema es que al presentarse delante de los que conocían la palabra, porque Cristo una y otra vez, ¿a quién predicaba? ¿A quién les enseñaba las parábolas? ¿A quién les reprendía? A los escribas, a los fariseos, a los maestros, intérpretes de la ley, a los que tenían la palabra de Dios en su mano. ¿Han oído hablar de las filacterias? No, veo que no. Bueno, había una cosa que los judíos tenían que se llama filacterias, y eran unas cajitas de madera donde ellos escribían versículos de la Biblia y se lo ponían aquí en la frente. ¿Saben por qué? Porque ellos cogían la palabra de Dios y la interpretaban literalmente. Y cuando Dios les decía, tendrás mi palabra en tu frente y en tu corazón, ¿y ellos qué hicieron? Se la ponían en la frente. Y se la ataban en los brazos. Y claro, cuando tú llevabas una caja, una filacteria grande, es decir, un pedazo de cajón en la frente que te iba a dar tortícolis, pero eso que manifestaba, es que yo soy muy piadoso, yo me sé mucho la Biblia, así, ¿no? Pero su corazón, como dice Mateo capítulo 23, todo él, el Señor Jesucristo les está diciendo, hipócritas, mentirosos, falsos, embusteros. ¿Por qué? Vosotros coláis el mosquito y os tragáis un camello. Vosotros sois como sepulcros, blanqueados por fuera, sí, blancos, bonitos, relucientes, pero por dentro llenos de huesos de muerto, oléis a podrido. Vosotros limpiáis lo de fuera del plato y del vaso, pero por dentro estáis llenos de contaminación. Miren aquí lo que ocurrió con Jesucristo. Mateo 27, versículo 25 al 26. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Miren, nuevamente se volvió a repetir la historia. Pilatos dice, hay entre vosotros una tradición de que se puede soltar a un preso. Os voy a sacar a dos. Uno, Barrabás, ya lo conocéis. Es alborotador, ladrón, asesino. El otro es Jesús. Jesús de Nazaret. ¿A quién os suelto? ¿Saben esta historia, no? Barrabás, a mi derecha Barrabás. Miren, Pilato quería liberar a Cristo y sacó al peor que tenía allí. Al peor que tenía en la cárcel, lo sacó. Porque dijo, vamos, voy a sacar a este, y seguro que me van a soltar al otro. No iba a sacar a un buen hombre, a uno ahí, un pobrecillo, y a Cristo, ¿no? Para que no hubiese dudas. No, al peor de todos. Y les dijo, escoged, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús? Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Rechazaron a Cristo. Suéltanos a Barrabás. Pero si este está loco, es malvado. Y ellos que dijeron, no, a Barrabás, suéltalo, a Barrabás. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado allí,
también habíamos dicho, crucifícale. Nosotros de antes, de antes. Ven, se vuelve a repetir la historia. Dios da a escoger. Escoger. Aquí dice la palabra, San Marcos 7:6. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hoy en día hay muchos cristianos que dicen creer en Dios, alabar a Cristo, con sus labios le honran, pero luego su corazón parece que no conocen a Cristo. El pueblo de Israel tenía la Biblia, tenía la palabra de Dios dada por su propia boca, pero su corazón, ¿dónde estaba? Lejos. ¿Dios les iba a castigar? ¿Sí, no? Recuerden Levítico 26. Si aún así me desobedecéis, 7 veces más. 7 veces más. 7 veces más. 7 veces más. Y es la historia del pueblo de Israel. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. 1.100.000 judíos murieron en un día. Masacrados. El templo fue destruido. Se cumplió la profecía que Cristo dijo en Mateo 24 cuando dijo: no quedará del templo piedra sobre piedra. Todo fue destruido. Este es un libro de historia, no lo voy a leer hoy. Es de Flavio Josefo, es un historiador. Él era judío romanizado. Y hay un libro de él que se llama Historias Hebreas. Cuenta la historia de la guerra que hubo entre Roma y los judíos. Y cuenta lo que ocurrió en aquellos días. Cuenta cómo en marzo del año 70, porque todo esto comenzó en el año 67, pero murió Nerón. Entonces esa guerra se tuvo que parar. Después proclamaron como emperador ¿a quién? Al padre de Tito, a Vespasiano. Y entonces se volvió a atacar a Jerusalén. Marzo del 70 rodearon la ciudad. Pasaron todos los que iban a celebrar la Pascua. Esa fecha cerraron la ciudad y ya nadie podía entrar, nadie podía salir. Septiembre del año 70 después de Cristo. Todos estaban ya muertos de hambre. Muchos habían muerto por enfermedades. Atacaron la ciudad, la asediaron, entraron y la destruyeron. Todo esto es historia, ¿vale? Deuteronomio 28:64, otro lugar donde dice de la desobediencia, el castigo de la desobediencia, dice Dios: te esparciré por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, y no conociste tú ni tus padres al leño y a la piedra. Dios los esparció por todo el mundo. A España, en el año 1492, les dije ayer que 300.000 judíos fueron echados de España. Vagaron por todo el mundo. Al final acabaron viviendo o en Alemania, en Polonia o en Estados Unidos. Dice: allí estarás temeroso y desfallecimiento de ojos, tristeza de alma. Tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad. Isaías, aquí vamos a buscar por última vez, último versículo de hoy. Isaías capítulo 3, vamos a buscar para terminar, por favor. Y disculpen que... un poco más. Isaías 3. Miren, lo que ocurrió con el pueblo de Israel y lo que está ocurriendo con el pueblo de Israel lo podemos encontrar en cantidad de pasajes de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero Isaías capítulo 3 relata perfectamente lo que fueron los últimos 2000 años para los judíos. Porque allá donde iban los judíos eran perseguidos, eran asesinados. Ya fuese en la Edad Media, ya fuese después de la Edad Media, en la peste bubónica, los judíos pensaban que ellos eran los que portaban la enfermedad. Y sobre todo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, año 1939, Hitler llegó al poder en el año 1933, el año que hubo una gran recesión económica. No había comida, los precios estaban desorbitados, la pobreza rampaba a sus anchas. El mundo se acababa de levantar de la Primera Guerra Mundial y ya se estaba volviendo a hundir. En Alemania, que pensamos que los alemanes muy avanzados y muy tal, ellos solo podían comer patatas. Pero los judíos tenían mucho dinero.
¿Por qué? Ellos eran prestamistas, ellos eran trabajadores. ¿Y a río revuelto? ¿No han escuchado? A río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Saben qué ocurre cuando hay una crisis económica? ¿Quién gana más dinero? Los que tienen dinero. Los bancos, los prestamistas son los que sacan más de guerras y de crisis económicas. Los que más rentabilidad sacan son los que tienen dinero. Los pobres cada vez más pobres, los ricos cada vez más ricos. La Segunda Guerra Mundial comenzó con la invasión de Polonia, y en Polonia había muchos judíos. Los judíos en principio los marcaron. Les recomiendo, hay varias películas que nos enseñan esta historia, ¿no? Por ejemplo, la del pianista. ¿Han visto esa película muy bonita? Y también la de La lista de Schindler. Al principio los marcaron con la estrella de David para saber quién era judío y quién no era judío. Después los metían en guetos, es decir, barrios, y los encerraban, como el gueto de Varsovia. Después ya los llevaron a campos de trabajo. Y por último, en campos de exterminio, donde el que no valía para trabajar era asesinado. Y el que trabajaba, trabajaba hasta la muerte. Isaías capítulo 3, versículo 16. Así dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión, hablando de las mujeres judías, se ensoberbecen, andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Es decir, en nuestro idioma van como unas chulas, ¿no? Van hechas de las arrogantes. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitaré el Señor el atavío del calzado, las rencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. ¿Te pensabas tú que tenías tú mucho, ¿no? Dice tu marido que tienes muchos enguantos, ¿no? Que tienes mucha colonia y muchas cosas. Versículo 24. En lugar de perfume aromático vendrá hediondez, cuerda en lugar de cinturón, cabeza rapada en lugar de compostura de cabello, y en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Está hablando del castigo. Castigo para el pueblo de Israel que han rechazado a Dios. Por eso las mujeres fueron desnudadas, sus cabellos fueron cortados, sus joyeles, sus atavíos, sus oros, sus pendientes, sus piedras preciosas, todo eso se les robó. Algunos, ¿qué hacían? Cogían, cuando venían los alemanes, y cogían los pendientes y los anillos de oro, los metían en las migas de pan y se lo tragaban. Pero ahí llegaban los nazis y les abrían en canal para sacar el oro. Ellos murieron de esta manera tan cruel. Ezequiel 23, 26. Te despojarán de tus vestidos, te arrebatarán todos tus adornos y tu hermosura. Todo esto es historia. Esto no se puede negar. 6 millones de judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de ellos exterminados en las cámaras de gas. Otros de hambre, de enfermedades, fusilados, utilizados para experimentos de medicina. ¿Saben por qué Alemania es tan avanzada en medicina, en farmacia? Por ejemplo, Bayer, las pastillas Bayer, ¿no? Porque hicieron experimentos con la mejor cobaya, el humano. Hicieron experimentos con humanos, te evitas un montón de pasos, porque primero se hacen pruebas, después se hacen con ratoncillos, con cobayas, con monos y después al hombre, pero ellos lo hacían directamente con hombres. Cuentan algunos que, por ejemplo, Ritschengar era una nazi malvada, hay algunos vídeos de ella. Dice que para convertir los ojos de los críos, ponerlos azules, como la raza caucásica, les inyectaban lejía en los ojos, a ver si se volvían azules. Había 2 gemelos que los cosieron por la columna vertebral. Abrían a una persona, la tenían viva, ni sin anestesia, sin nada, ¿para qué se iban a molestar? Le abrían el cráneo y tocaban diferentes zonas de su cerebro a ver qué se movía o a ver qué no se movía. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste tú la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La palabra es clara.
Espero que hayan entendido el tema de hoy. Dios nos ha dado libertad. Dios hizo una obra maravillosa creándonos a su imagen. Los animales no tienen la imagen de Dios, nosotros sí tenemos imagen de Dios. El problema es que venimos a este mundo, podemos decir la palabra, discapacitados espiritualmente, y hacemos lo malo. Pero Dios establece un juicio para todo aquel que comete pecado, y sobre todo hay un juicio para todo aquel que desobedece su palabra. Castigó a Adán y a Eva, castigó al pueblo de la época de Noé, castigó a la nación de Israel. ¿Qué ocurrirá con nosotros? ¿Qué ocurrirá a los que viven en esta época? Que no quieren tomar en serio a Dios. Aquellos que dicen, eso no va a pasar, o aquellos que dicen, eso es mentira. Hoy hemos llegado hasta la mitad de la Biblia. Bueno, no, algo más de la mitad. Pero ahora hay señales que se están cumpliendo, esto lo veremos mañana. Señales de que igual que Dios cerró la puerta del arca y ya no hubo oportunidad para nadie, Dios va a cerrar pronto la puerta de la salvación. Dios va a cerrar la puerta del Evangelio y ya no habrá solución. El libro de Apocalipsis está lleno de esas ilustraciones, pero recuerden, el libro de Apocalipsis no es un libro de mucho miedo, para dar miedo a los hombres. El libro de Apocalipsis comienza diciendo, bienaventurados los que leen y los que escuchan la palabra de este libro, porque el tiempo está cerca. Debemos dar oportunidad a Dios que nos diga las cosas que ha preparado para nosotros, pero sobre todo, tomen su palabra en serio. Mi pueblo le faltó el conocimiento, por eso fue destruido. ¿Por qué fue destruido Israel? Porque tenían la palabra, pero no la quisieron tomar como propia. Les faltó conocimiento. Mañana aprenderemos qué está haciendo Dios ahora con Israel en nuestra época. Les está dando una nueva oportunidad, restauración. Por eso Israel hoy en día, más que nunca hoy en día, estos días, ¿no? Está saliendo Israel, que ha puesto en unos dispositivos, en unas buscas explosivos, y los ha detonado, se ha cargado un montón de gente. Israel pronto será el centro neurálgico de todo el mundo. Todos los países atacarán a Israel, todos. Israel vencerá. Eso está escrito en Ezequiel capítulo 38. Y habrá más señales y las pruebas de que el tiempo se acaba. Pero eso mañana. Hoy hasta aquí. Mañana, por favor, vengan a escuchar más. Tienen que escuchar todo completo para entender el plan de Dios de salvación. ¿Vale? Vamos a orar y a terminar. Señor, te queremos pedir, Padre Santo, que ilumines nuestro entendimiento, que nos ayudes a entender. Porque es cierto que muchas veces tenemos tu palabra entre nuestros dedos, pasamos las páginas de este libro tan hermoso que tú nos has dejado, pero a veces nos falta tanto entendimiento. Por eso te pedimos que nos ayudes a entender, Señor, cada cosa, cada detalle, sobre todo el plan que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender cada cosa, Señor, y sobre todo a predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Para aquellas personas que acudan a ti, al amparo, cuando escuchando la mala noticia, y esa mala noticia es que todos nosotros somos dignos de condenación, que no hay ni un justo en la tierra, que no hay nadie que haga el bien ni que nunca peque, que no hay ni uno, que todos nos hemos desviado, que aún somos inútiles, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni aún uno. Entonces, con ese corazón acudimos a ti, Señor, para que tú hagas la obra, que tengas misericordia de nuestras almas, para que no vayan a condenación, el lugar que tienen destinado por naturaleza. Hoy hemos aprendido acerca de esas historias antiguas que tú nos cuentas, que son todas ellas verdades absolutas, pues nos has dejado evidencia suficiente, y hoy no nos ha dado tiempo a ver casi nada. Pero también la historia del pueblo de Israel, el pueblo que tú escogiste para tu bendición, para tu amor, pero también para tu juicio. Ayúdanos a tomar ejemplo, para que aprendamos cómo vivir delante de ti con tu santa y con tu bendita palabra. Ayuda que mañana no venga el adversario a poner impedimentos y que las personas que están escuchando con un corazón sincero y recto tengan impedimento para venir. Ayúdale, Señor, a que se opongan a cualquier atracción, seducción del adversario, porque lo natural es que él se enfrente a ellos y que digan, no vengas a escuchar, no escuches, no lo tomes en serio. Pero ayúdale, Señor,
porque es urgente. Estamos viviendo en los últimos tiempos y no queremos ser alarmistas, pero sí queremos ser realistas. Por eso ayúdanos, Señor, para que podamos predicar tu palabra antes de que llegues y antes de que venga el fin. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vale, vamos a cantar una alabanza.